Como apoyo para el examen vamos a revisar rápidamente la cascada de la coagulación como sucede en vivo. Ya lo platicamos en el salón de clase. Una membrana o cualquier membrana celular tiene esta superficie de carga negativa como sucede en el riñón para rechazar por cargas, por ejemplo. Es decir, cualquier proteína con carga negativa también puede ser rechazada de esta manera. Y las plaquetas tienen estos muchos fosfolípidos invertidos hacia acá que son volteados hacia la hemicapa externa por varias enzimas como las escramblasas para darle mayor carga negativa, pero la plaqueta no es la única célula que me sirve como superficie para correr los factores de la coagulación. Hemos dicho que los factores de la coagulación, eh, más bien que el fenómeno de coagulación no es un fenómeno que se lleve a cabo en medio soluble, sino que tiene que ser en esta superficie de membrana. Los factores tienen que correr aquí y para ello deben orientarse. Y para no ser rechazado por estas cargas negativas, cada proteína o cada factor de la coagulación, sobre todo los dependientes de la vitamina K, tienen zonas ricas en cargas negativas que se tienen que amplificar esa parte para poderse orientar. En teoría se rechazarían más fácil, pero para eso tenemos, como ya hemos visto, al calcio, que tiene dos cargas positivas y le permite orientarse a la proteína. Entonces, esto de fosfolípido plaquetario, recordar que no es exclusivo de las plaquetas, cualquier membrana celular me sirve para correr el fenómeno de coagulación. Y dijimos que la coagulación simplemente es la conversión de la molécula que llamo fibrinógeno a fibrina, es decir, una proteína monomérica a una proteína polimérica, ¿no? Una proteína soluble como el fibrinógeno la convierto en una proteína insoluble como la fibrina y muy resistente. Entonces, recordar esta propiedad de las membranas, no vamos a dar más detalles, ya lo vimos en clase. Aquí vemos este brillo de la membrana que representa esas cargas negativas. Y esta proteína, como es transmembrana, tiene una parte hidrofóbica que por lo tanto le permite estar incrustada en la membrana, porque muchos esquemas de las revistas, artículos, libros ponen a esta proteína llamada factor tisular como metiéndose al vaso sanguíneo roto. Y aunque lo hiciera, no puede llevarse a cabo la coagulación, ya que necesito esta superficie de membrana para correr estos factores, ¿no? Porque de hecho sucede en traumas graves que se puede meter a circular esta proteína, pero esta proteína flotando y volteada y en pedazos de membrana o de fosfolípidos no lleva a cabo la coagulación, puesto que no tenemos esta superficie. En cambio, si una célula completa se mete a circular, como sucede en las metástasis, por eso se induce la trombosis intravascular, aunque el vaso sanguíneo no esté roto. O como ya vimos en los videos de coagulación intravascular diseminada. Así es que de ahí que se llame factor tisular, antiguamente llamado tromboplastina tisular, ¿no? Y a todos los factores sanguíneos de la coagulación se les llamaba antiguamente tromboplastina sanguínea. Por lo tanto, cuando hay una lesión, esta plaqueta se sale hasta donde llegue el trauma y los factores de la coagulación, las moléculas también vienen ahí y tienen que orientarse. Esta sería donde están las burbujas, las cargas negativas, donde están zonas ricas en carboxiglutámicos, en el caso de los factores dependientes de la vitamina K. Este factor, esta curva de aquí debe de embonar en su coenzima, el factor tisular acá. Esta es la enzima, esta es la coenzima. Y aquí ya vemos cómo se gira para poder embonar aquí la enzima con su coenzima y activar al siguiente factor. Entonces aquí requerimos al calcio, que es aquí el siguiente esquema, con dos cargas positivas, una para acá y otra para acá, y es lo que permite orientarse a este factor. Y esto va a ser importante porque en los tubos donde hacemos estas pruebas quelamos el calcio, sobre todo con sales que se puedan revertir como citratos u oxalatos, que ya lo hemos mencionado también, ¿no? En cambio con EDTA no es factible esto, y de ahí que tomemos este tubo de ensayo. Entonces esta enzima con su coenzima activan al factor 10, que también es un K dependiente y se tiene que orientar de la misma manera que explicamos. El 10 requiere a su coenzima el 5, entonces el 10 es la enzima y este es su coenzima. El 5 no es K dependiente, pero es una coenzima importante que de inicio ya tiene actividad, y estos dos van a activar a la trombina, que es la enzima estrella
ya que tiene múltiples funciones, desde moleculares a celulares. En este caso su principal función es formar fibrina, pero en esta superficie, no acá, porque estas células de acá, sobre todo todos los elementos formes de la sangre, carecen del factor tisular, al igual que el endotelio. En coagulación intravascular diseminada ya vimos que el endotelio puede sobreexpresar de manera patológica el factor tisular, y es cuando se lleva a cabo la coagulación intravascular diseminada, aunque el vaso esté intacto en sus paredes. Pero en este caso no lo hace. Esta célula se salió de la sangre y llegó a chocar con un fibroblasto, por ejemplo, o una célula muscular o un adipócito, y es ahí donde se monta esta reacción. Esto es lo que activa en principio a los monómeros de fibrinógeno que se transformen en fibrina. El fibrinógeno lo representamos con el factor 1 y 1A sería la fibrina o activado. Entonces estos monómeros se empiezan a polimerizar, formando así la fibrina, que en un principio es inestable, y se forma fibrina en esta superficie celular, no en la otra. La trombina también activa el factor 13 de la coagulación, que es la que mete enlaces entre cada unión de estos, enlaces covalentes, como también ya lo explicamos a detalle. Entonces, esto en un tubo de ensayo se puede medir y es lo que llamamos TP o tiempo de protrombina, que solo nos mide la formación de fibrina, pero no si la fibrina es estable o inestable. Pero esto lo hacemos en un tubo de ensayo, y a partir de lo que vamos a explicar ahorita lo hacemos en otro tubo de ensayo. Así es que las vías no convergen, y in vivo esta es la única manera de coagular. Ya dijimos que no existen dos vías in vivo, solo in vitro, y son en tubos de ensayos separados. Entonces ahora vamos con otra función ya llevamos dos funciones: uno, formar fibrinógeno a fibrina; dos, activar al 13 para que estabilice esa fibrina; tres, puede activar en las plaquetas, en leucocitos o en eritrocitos, sobre todo leucocitos y plaquetas, estos receptores que llamamos receptores activados por proteasa, que es como otro tipo de agregante plaquetario, ya que una plaqueta que venga circulando también aquí la puedo activar de esta manera. Por eso esta proteasa es el factor 2 o la trombina activa, ¿no? Que era protrombina cuando se salió, y aquí es activada a trombina. Entonces la trombina es la famosa proteasa, y de ahí el nombre de receptores activados por proteasa. Y esto es importante en los infartos. Ya vimos el fármaco que actúa a este nivel, el biológico, que es el Vorapaxar, para bloquear esta activación de las plaquetas en un trombo coronario o accidente vascular cerebral, por ejemplo. Ahora, el 2 de este lado va a activar al 11, que sería la hemofilia C. Y el 11 es el puente, la proteína puente, que me sirve para brincar a células que no tienen factor tisular en su membrana. Entonces ya llevamos 4 funciones de esta proteasa, ¿no? 1, formar fibrinógeno a fibrina; 2, activar al 13 para que estabilice esa fibrina; 3, activar los receptores por proteasa; 4, activar al 11 para pasarme a células sin factor tisular, que es donde yo requiero la fibrina. Acá la fibrina sí se forma, pero no me sirve acá porque mi trombo, la herida que yo quiero tapar, está hacia acá arriba de su pantalla. Entonces todas las hemofilias sí pueden formar fibrina, pero acá, sin embargo, yo la necesito acá para amarrar todas esas células, que es lo que llamamos trombo. Coagulación simplemente es convertir fibrinógeno a fibrina, y trombo es esta fibrina enredada en todas las células, elementos formes de la sangre, acá en el tapón plaquetario sobre todo. Así es que trombo no es lo mismo que coágulo, como frecuentemente se maneja como un símil allá afuera. Entonces la siguiente activación es que este 11 activa al 9, que también es K dependiente, y este se orienta ahora hacia esta membrana. Y el 9 requiere a una coenzima que no es K dependiente, que es el factor 8 de la coagulación. Y ahora, a partir de este punto, se va a aparecer a este disparo. Este fue el disparo de la coagulación. De aquí a aquí es la extensión de la coagulación, ya que estos dos hacen la función del 7 con el factor tisular, activando al 10, pero ahora de este lado. Y es así como me independizo
del factor tisular. Y entonces 9 más el 8 van a activar ahora al 10 en esta otra superficie, y el 10 igual requiere a su coenzima el 5 para nuevamente activar al factor 2, pero ahora de este lado, para activar más receptores por proteasa y para ahora formar fibrina de este lado, como vemos a continuación. Teniendo 2 en esta superficie de membrana, para recordarles que esto no es un fenómeno soluble, sino que tiene que llevarse a cabo en estas superficies, va a activar a la fibrina, pero ahora de este lado, y es así como yo puedo amarrar estos a las células de acá arriba en mi tapón plaquetario, en la herida o en el vaso lesionado, ¿no? Recordar que aquí vamos a activar otra vez al 13 de este lado para que estabilice esta fibrina, y es así como llegamos a este punto. Entonces, de manera, en resumen, aquí les pongo este esquema, que este sí lo pueden imprimir y ponerlo en la sala de su casa, recordando esta superficie de membrana. Aquí ya lo hicimos más extenso, un poco más a detalle, más realista, y esta proteína transmembrana, el factor tisular, solo está en células extravasculares, porque en los esquemas dijimos que esto lo representa como que el factor tisular se mete a los vasos sanguíneos, ¿no? Una proteína no puede vencer la presión mínima, así sea de 2 la presión, 2 milímetros de mercurio, una proteína no puede vencer eso. La sangre es la que se sale hacia los tejidos y baña este plasma donde vienen los factores de la coagulación, baña a las células extravasculares como los fibroblastos. Y es por eso que la coagulación se dispara afuera del vaso, no adentro, como pasa en los videos de Harvard, por ejemplo. Entonces, en resumen, las 3 hemofilias, la A, la B y la C, son las hemofilias clásicas que llamamos, que también existe la hemofilia del factor 7, por ejemplo, que ahí se alargarían mis dos tiempos, porque de aquí a aquí mido el TP y de aquí, hasta acá mido el TTP. Entonces, ¿en cuál sí se forma fibrina? En estas 3 sí se forma fibrina acá abajo, aquí se ve muy claro en el esquema, pero estas 3 hemofilias no pueden formar la fibrina acá, la malla que yo necesito amarrar, pues el trombo, para salvar la vida de este paciente de un sangrado. Y en cambio las otras hemofilias pues sí van a suceder. Por eso es que vean aquí el calcio. Si yo quito el calcio, estas proteínas se voltean de cabeza, una manera simple de hablar nada más, y no se orientan sobre la membrana, y por lo tanto no va a haber coagulación, no va a haber formación de fibrinógeno a fibrina. Y no puedo brincar mucho menos a las células donde la necesito. Así es que ya con esta explicación se entiende muy fácil por qué en un tubo de ensayo clásico que yo tomo, si lo dejo ahí se va a coagular, porque contiene todos los elementos. Este plasma tiene calcio, tiene factores de la coagulación y tiene células. Como nosotros lo vemos a ojo, parecería que esto fuera un fenómeno soluble. Y obviamente cambiamos este tubo de ensayo por las venas o por los vasos sanguíneos y pensamos que mi sangre se coagula de la misma manera que en un tubo de ensayo, ¿no? Otra cosa que olvidé mencionarles, que quiero que me digan aquí dónde vemos al factor 12 de la coagulación. Aquí no existe el 12 en vivo, ya vimos que el 12 no es un factor de la coagulación, sino es de la fibrinólisis. Y si estuviera el 12 aquí representado donde señalo, el 12 activaría al 11, de manera artificial, pero en vivo no lo necesito, pues quien lo hace es el 2, no el 12. Así es que este es otro punto, que si nos vamos a los tubos de ensayo, el 12 por contacto se activa, pero solo en las paredes del tubo. Pero si agregamos pedazos de cristal al centro del tubo, se activa todo, y es como activo cantidades masivas de 12 para que me lleven a cabo la activación artificial del 11 y simular lo que llamamos extensión de la coagulación in vivo, que viene siendo la vía intrínseca. En cambio, a la vía extrínseca yo le agrego pedazos de placenta aquí, que son membranas con factor tisular. Inmediatamente activo al 7, la vía es más corta, el tiempo es más corto, es lo que llamamos TP de 12 a 14 segundos, por ejemplo, y el TTP de
34 segundos, por ejemplo. Ahora, si centrifugamos esto y llegamos a tener solo el plasma, pues ahí solo voy a tener proteínas, factores de la coagulación, que no, como no tienen una superficie celular en que correr, pues no se va a llevar a cabo este fenómeno. Ahora, si centrifugamos a unas revoluciones no mayores, donde sí deplete de eritrocitos y de leucocitos, pero las plaquetas al ser las más pequeñas, pues van a quedar acá. Entonces sí se podría llevar a cabo la coagulación en las plaquetas, pero para estandarizar todo esto ya vemos que hay de 10 tubos de estos, pues cada paciente uno va a tener 500,000, otro 450,000, otros 100,000, otros 50,000, etcétera, otros 20,000. Entonces el paciente donde van a correr más rápido las reacciones de coagulación va a ser en el que tiene 500,000 plaquetas, porque tiene más superficie de reacción. Así es que por eso debemos dar toda la revolución posible para quitar también las plaquetas y nos quede solo el plasma. Obviamente quelamos el calcio antes de meterlo a la centrífuga, y es así cuando yo agrego micelas de membrana sin factor tisular o con factor tisular, dependiendo la vía que quiera medir, y es así como puedo, pero agregamos la misma cantidad de membranas en todos los pacientes, pero ya una vez quitándole todas las plaquetas. Y antes de prender el cronómetro vertimos sales de calcio o cloruro de calcio para echar a andar otra vez la reacción, y es así como ya tenemos todos los elementos suficientes. Membranas que yo agregué artificialmente, con o sin factor tisular si quiero medir la vía intrínseca o la extrínseca respectivamente. 2. Agregamos calcio, porque si no hay calcio esos factores no se orientan en esa superficie de membrana. Y los factores de la coagulación pues ya están contenidos en el plasma, que es mi objetivo a medir, ¿no? Porque va a haber pacientes que tengan más deficiencia o menor cantidad de un factor o de otro, y es entonces así como ya se comprenden mejor, y no pensar que es una reacción soluble solo porque veo líquido el tubo de ensayo. Por eso cuando el paciente le quitamos todo y simplemente se queda el plasma, pues ahí va a estar líquido el tubo de ensayo porque no se lleva a cabo el fenómeno de coagulación. Y otra actividad que olvidé mencionarles de la protrombina. Bueno, estaba inactivo protrombina, una vez estando activo le llamo trombina. Su principal función es convertir fibrinógeno en fibrina, pero por otro lado, extensión de la coagulación activando al 11. Otra es activar al 13 para que estabilice esta fibrina. Otra es activar receptores por proteasa en estas células que ya mencionamos. Y otra muy importante es activar a las coenzimas, es decir, este 5 que tenía un 10% de actividad al inicio, llevarlo a un 100% de actividad, al igual que reactivar más 8. Así es que es una enzima con múltiples funciones que tienen que ver con la coagulación. Por eso en la anticoagulación debemos degradar al 5 y al 8, degradarlos por completo, y no como la vía tipo heparina, donde solo inhibimos a los demás factores, que lo mencionaremos en el otro video de anticoagulación y fibrinólisis. De momento aquí lo voy a dejar. Si existen dudas, lo vemos en clase. Gracias.